Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a responder una pregunta que se me ha hecho en el foro quora.com. Concretamente era, ¿cuál es la derivada de la función w de Lambert? Para responder a esta pregunta, he representado aquí de manera aproximada la función f de x igual a x por e elevado a x para cualquier valor real. Y luego las dos ramas de la función inversa, o inversa sería correctamente, de esta, que es lo que llamamos las funciones de Lambert, o la función de Lambert. Cuando elijo, por ejemplo, el subconjunto desde menos 1 hasta más infinito, lo veis que sería esta representación para la función f de x, pues la rama de la función de Lambert que obtengo es esta, w sub 0. Siempre hablando de números reales, por supuesto. ¿Ven? Aquí la he representado aproximadamente teniendo en cuenta que se puede hacer dibujando la bisectriz del primer y tercer cuadrante y luego haciendo un dibujo simétrico respecto a esa bisectriz de la rama original, ¿vale? Luego he cogido el mismo proceso para la otra rama, desde menos infinito hasta menos 1, ¿vale? Esta sería la gráfica de la función original, f de x, y esta sería la correspondiente a la otra rama, w sub menos 1. Como veis, se solapan entre 0 y menos 1 partido e. Pero en todo caso, lo que ocurre es que, si aquí tengo un valor x y lo transformo por f, saco el valor y. Y si lo transformo por la función inversa, el valor de y, sacaré el valor de x, ¿vale? Es decir, ya sea una u otra rama, y donde sea derivable, podremos tener en cuenta este hecho para obtener la derivada, y es así como normalmente se suele hacer. Fijaos, si hago f a la menos 1 de f de x, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy cogiendo el valor y, que es f de x, ¿vale? Y le aplico f a la menos 1. Por lo tanto, estoy obteniendo x, ¿vale? Y del mismo modo, si hago f de f a la menos 1 de y, sacaré y. ¿Por qué? Bueno, f a la menos 1 de y sería x, pero luego si aplico f, volveré a sacar y. En cualquiera de las dos cuestiones me vale para plantear la derivación. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, f de f a la menos 1 de y igual a y, querría decir que en lugar de x pongo f a la menos 1 aquí por e elevado a f a la menos 1. Eso es f de f a la menos 1 de y eso me daría y. Pero claro, no olvidemos que a esto le hemos llamado la w de Lambert, de y quedaría esto de esta forma, aunque sea con esa letra, me da lo mismo, ¿vale? Ahora voy a derivar respecto de y. Si pongo x no pasa nada porque al fin y al cabo es una variable, pero voy a seguir con esta pauta para entendernos mejor. Si hago la derivada respecto de y, de esta parte, también tendré que hacer la derivada respecto de y de esta otra, y aquí claro, esto ya me dará 1, ¿lo veis? Bien, y ahora me tocaría hacer la derivada de este producto, pero teniendo en cuenta la regla de la cadena, ¿vale? Eso es importantísimo. Entonces, esto sería un producto, la derivada de la primera, respecto de y, no lo olvidemos, por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, y ahora aquí hay que tener en cuenta la regla de la cadena, habría que derivar w' de y y luego por e elevado a w de y. Y daos cuenta que esto da 1. ¿Vale? Esto es ahora esto. Aquí es fácil sacar factor común. Lo que me interesa, lo voy a agrupar así, ¿vale? Quedando 1 más w de y. Y eso, por supuesto, igual a 1. ¿Lo veis? He sacado esto, factor común. Y ahora puedo despejar w' de y, quedando
1 partido e elevado a w de i por 1 más w de i. Con esto ya terminaría, pero puedo simplificar un poquito más, teniendo en cuenta precisamente la ecuación a partir de la cual he hecho todas estas derivaciones. Podría sacar e elevado a w de i como i partido w de i. Si eso lo hago y lo sustituyo aquí, en esta parte, tendríamos i partido w de i, con lo cual w de i quedaría arriba. Y abajo quedaría i, que multiplicaría a 1 más w de i. Y esa sería la derivada, siempre y cuando existiera. Bien, pero esto existirá cuando i sea diferente de 0 y cuando w de i sea diferente de menos 1, porque si esto no se anularía nunca, el denominador. ¿Y cuándo me iba a dar menos 1? Pues cuando sea menos 1 partido e, el valor que tomo. Por lo tanto, i tiene que ser distinto de menos 1 partido e. Así que para i distinto de 0 e i distinto de menos 1 partido e, la derivada es precisamente esta de aquí. Por lo tanto, está expresada en términos de la propia función w. Bien, con esto termino.